Por ejemplo, hay relatos históricos del sapo que nos hablan sobre todo sobre la fertilidad y la lluvia, ¿no? Los usos del sapo a un nivel mitológico como análogo de la lluvia, análogo de la fertilidad y de la abundancia. Esto está descrito en el Códice Florentino, por ejemplo, ¿no? Estos códices hispánicos que hablaban sobre las tradiciones antiguas de Hispanoamérica, pues ya hablan del uso de los sapos, de las ranas, como en un nivel del agua, ¿no? En un nivel de la lluvia. Por ejemplo, entre las mitologías mesoamericanas actuales, nos describe Elizabeth Mateos que en estas zonas volcánicas del centro de México hay actualmente historias que dicen que en lo alto de los volcanes, en las lagunas que hay en los altos de los volcanes, allá en las montañas, en esas lagunas hay flotando en jícaras son recipientes calabaza, que en estas jícaras hay flotando en el agüita sapos, ¿no? En lo alto de las montañas, en lo alto de los volcanes, en las jícaras que están llenas de agua, hay sapitos, ¿no? Son historias hermosas que se relatan hoy con respecto al sapo, ¿no? Pero hay historias antiguas, ¿no? Muchas, como por ejemplo la de los Tohono O'odham, que ellos sí que están en la zona de crecimiento del sapo endémica, ¿no? Ellos son los guardianes del desierto. Por ejemplo, los Tohono O'odham nos relatan en su dios Itoi, en su mito de origen, Itoi, que es como el hermano mayor, el creador del mundo, que vive en una cueva en Pinacate, ahí en Arizona, que él tomó forma de sapo petrificado, ¿no? Es una historia muy interesante. Ellos, además, tienen los mitos de Itoi tienen que ver con el laberinto, finalmente con el emerger del inframundo, ¿sí? Como los Hopi, que venían de distintos mundos, ¿no? Y que están en el cuarto mundo y vamos al quinto. Pues igual los O'odham, ¿no? Son mitos del emerger de debajo de la tierra para llegar a este mundo, el mundo de la luz. Igual que el sapo, que emerge de debajo de la tierra para llegar al mundo de la luz, ¿no? Igual que Itoi, que se petrificó en sapo, ¿no? Hay muchas historias, sí, la cultura maya tiene muchas historias, etc. Voy a nombrar aquí alguna más para no extenderme demasiado. A quien guste investigar, pues hay datos de sobra, ¿no? en la red. Por ejemplo, hay vestigios arqueológicos interesantes como en la escalinata del Templo Mayor de Tenochtitlan, ¿sí? Ahí en el Zócalo de Ciudad de México, ahí a la vuelta de Trasito. Ahí en los restos de lo que quedó, que no derribaron los españoles cuando llegaron allá, en la escalinata, en la entrada, como resguardando la entrada al Templo Mayor, ahí hay dos sapos, ¿no? Eso es algo muy interesante por lo importante del lugar sagrado, como custodios de algo muy sagrado, ¿no? Por ejemplo, hay un sapo ahí que a mí me llama mucho la atención en Tlaxcala, en unos frescos de Tlaxcala que son hermosos, que son de los que mejor conservados están, con una influencia maya importante, donde aparece un sapo pintado en el que destaca notoriamente la glándula, ¿no? Que tiene ese sapo pintado. Entonces, este sapo de Tlaxcala también es algo muy bonito, pero hay representaciones en vasos mayas, en cerámicas de distintos tipos, en copaleras, en distintas efigies y otras tantas representaciones a lo largo del continente mesoamericano, americano y del mundo, ¿no? Con respecto a la simbología del sapo, ¿sí? Habitualmente asociado a algo de la transformación, algo de la renovación, algo de la abundancia y algo del agua, ¿sí? Ahora, pero no solo hay representaciones, como decía antes, en zonas selváticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en Tlaxcala, que pudiera ser, o en Ciudad de México, que pudiera ser como alejado
de esas zonas de Sonora y Arizona, sino que en la misma Sonora, en el mismo Sonora, en el mismo Arizona, se han encontrado vestigios de restos arqueológicos, por ejemplo, de conchas talladas de sapos, ¿sí? O sea, en conchas marítimas talladas en la misma concha, distintas, o sea, efigies de sapo, ¿sí? Pendientes de sapo, por ejemplo, con formas de sapo. Y esto, reitero, en zonas donde el arqueólogo excavó unos metros bajo tierra, ¿sí? Pero en la superficie de esa tierra, cuando llueve, brotan sapos, ¿no? Entonces, es evidente que están hablando de este sapo, no de otro sapo, como se puede hablar, ¿no? en otros lugares, sino de este sapo, ¿no? De hecho, y remontándome a esto que mencionaba de Alfred Savinelli, de este ítalo nativo americano que hablaba la cuestión del tabaco mezclado con sapo, hay un vestigio ahí en Sonora muy interesante que resguardan allí los Tohono O'odham, que es una pipa antigua utilizada o sea, encontrada en un yacimiento donde aparentemente es un chamán quien encontraron ahí con una pipa de cerámica que justo en la zona de crecimiento del sapo, que nos puede hacer pensar en esta hipótesis que habla Savinelli, que esa pipa fuera utilizada directamente para meter la secreción del sapo como lo utilizamos hoy, quemarla y fumarla, o que fuera utilizada para meter tabaco y el tabaco mezclarlo con el sapo, como mencionaba este trickster, ¿no? Este Hayoka. Entonces, desde luego es una hipótesis interesante, ¿vale? Que debemos de barajar.